Bienvenido a Nespris. ¿Conocías estas curiosidades? Si no conoces alguna, te invito a dejar en los comentarios qué te pareció. Pato Lucas, el antihéroe que cambió la animación. 1. Pato Lucas fue creado para romper con los personajes perfectos. Cuando Pato Lucas apareció por primera vez, su objetivo no era ser simpático ni agradable, sino todo lo contrario. En una época donde muchos personajes animados eran educados, tranquilos y casi ejemplares, Lucas nació como una burla a esa perfección. Era ruidoso, egoísta, exagerado y muy consciente de sí mismo, algo poco común en ese momento. Su personalidad se construyó para mostrar defectos humanos de forma cómica, como la envidia, el orgullo y la frustración. A diferencia de otros personajes, Lucas no ocultaba su mal humor ni su deseo de destacar. Esto lo convirtió en uno de los primeros personajes animados en mostrar emociones negativas de manera abierta. Su comportamiento caótico hacía que las historias fueran más impredecibles. También permitió que el público se identificara con él porque no era perfecto. En lugar de ser un héroe, era un antihéroe divertido. Esa decisión creativa influyó en muchos personajes posteriores. Gracias a esto, Pato Lucas se volvió único desde su nacimiento. Su existencia cambió la forma de escribir comedia animada. No fue creado para gustar, sino para provocar risas desde el conflicto. Esa rebeldía inicial es parte clave de su legado. 2. La voz de Pato Lucas fue un experimento que salió demasiado bien. La voz inconfundible de Pato Lucas no fue planeada como algo definitivo desde el inicio. Su famoso tono atropellado y ceseo exagerado surgió como una prueba para diferenciarlo de otros personajes. En lugar de hablar de forma clara, se decidió que pronunciara mal ciertas letras para hacerlo más cómico. Este detalle hacía que incluso frases simples sonaran graciosas. Lo sorprendente es que esa voz no buscaba realismo, sino exageración pura. El resultado fue tan efectivo que se volvió parte esencial de su personalidad. La voz reflejaba su carácter impulsivo y nervioso. Además, hacía que Lucas pareciera más desesperado cuando algo salía mal. Esto aumentaba el humor sin necesidad de chistes complejos. Muchos animadores ajustaban los gestos del personaje según cómo sonaba su voz. Con el tiempo, el público ya no podía imaginarlo hablando de otra manera. La voz ayudó a que Lucas destacara incluso sin verlo en pantalla. Se convirtió en una marca reconocible al instante. Fue un riesgo creativo que funcionó mejor de lo esperado. Hoy es una de las voces más reconocidas de la animación. 3. Pato Lucas fue el personaje que más veces perdió a propósito. A diferencia de muchos protagonistas animados que siempre ganan o salen bien librados, Pato Lucas fue diseñado para perder constantemente. No solo pierde, sino que muchas veces él mismo provoca su fracaso. Esto se hacía para generar comedia a partir de su frustración. Cada derrota mostraba su lado más exagerado y dramático. En lugar de aprender la lección, Lucas suele repetir los mismos errores. Esto lo hace impredecible y muy humano. Su papel no era ser el ganador, sino el detonante del caos. Muchas historias giran alrededor de su incapacidad para aceptar que no es el centro de atención. Al perder, reacciona con berrinches, gritos y planes aún peores. Esa cadena de errores se volvió una fórmula muy efectiva. El público no se reía de su éxito, sino de su caída. Esto rompió la idea de que un personaje principal debía triunfar. Lucas demostró que fracasar también puede ser divertido. Su derrota constante lo hizo entrañable. No es admirado por ganar, sino por insistir. Esa insistencia es parte de su encanto. 4. Pato Lucas sabe que está en una caricatura. Una de las características más sorprendentes de Pato Lucas es que en muchos episodios es consciente de que es un personaje animado. A veces, habla con el narrador, discute con el dibujante o se queja del guión. Esto rompe la ilusión de la historia y crea un tipo de humor diferente. En lugar de seguir las reglas del mundo ficticio, Lucas las cuestiona. Este recurso se usó para sorprender al público y hacerlo cómplice del chiste. No todos los personajes podían hacerlo sin confundir la historia. Lucas funcionaba porque su personalidad ya era exagerada. Al quejarse del papel que le tocó, expresaba lo que muchos pensarían. Esto hizo que pareciera más inteligente y crítico. También permitía juegos visuales muy creativos. El personaje podía ser borrado, redibujado o castigado por el propio creador.
Esto era muy innovador para su época. Mostraba que la animación podía romper sus propias reglas. Lucas se convirtió en un símbolo de humor meta, es decir, humor que se ríe de sí mismo. Esa conciencia lo volvió aún más especial. 5. Pato Lucas terminó siendo más complejo que Bugs Bunny. Aunque Bugs Bunny es más famoso, muchos creadores consideran que Pato Lucas es un personaje más complejo. Bugs suele ser seguro, inteligente y casi siempre tiene el control. Lucas, en cambio, es contradictorio, inseguro y emocionalmente explosivo. Puede ser valiente en un momento y cobarde al siguiente. Esa inestabilidad lo hace más difícil de escribir, pero también más interesante. Sus reacciones no siempre son lógicas, sino emocionales. Esto lo acerca más al comportamiento humano real. Lucas no siempre sabe lo que quiere y eso genera conflicto. Mientras Bugs representa la calma, Lucas representa el caos. Por eso funcionan tan bien juntos. Lucas suele compararse con Bugs y sentirse inferior. Esa comparación constante alimenta su frustración. A nivel narrativo, ofrece más posibilidades dramáticas y cómicas. Puede ser villano, víctima o héroe fallido. Su personalidad no es fija, sino cambiante. Esto permitió historias más variadas. Con el tiempo, muchos fans conectaron más con él. Su complejidad lo convirtió en un personaje profundo detrás del humor. 6. Pato Lucas no siempre fue negro y tuvo cambios visibles en su diseño. Aunque hoy todos lo recuerdan como un pato negro con pico naranja, Pato Lucas no siempre tuvo ese aspecto tan definido. En sus primeras apariciones, su cuerpo tenía un tono más oscuro y su forma era más desordenada. Su cuello era más largo, su pico cambiaba de tamaño y sus ojos no siempre estaban alineados. Estos cambios no eran errores, sino parte de la evolución del estilo de animación de la época. Los estudios ajustaban a los personajes según la reacción del público. Con el tiempo, se decidió simplificar su diseño para hacerlo más reconocible. Esto facilitaba la animación y mejoraba su expresión facial. Cada pequeño ajuste ayudaba a que sus emociones se entendieran mejor. El color negro sólido ayudó a que destacara en pantalla. También permitió que sus gestos exagerados fueran más visibles. Su apariencia final no fue planeada desde el inicio. Fue el resultado de muchos ensayos. Este proceso demuestra que los personajes animados también crecen. Pato Lucas es un ejemplo claro de evolución visual. Su diseño actual es fruto de años de cambios. Nada de eso fue casual. 7. El nombre Pato Lucas tiene un origen más simple de lo que parece. El nombre original de Pato Lucas en inglés es Daffy Duck y su traducción no fue literal al español. Daffy significa alguien loco o chiflado, lo cual encajaba perfectamente con su personalidad. Al adaptarlo a otros idiomas, se buscó un nombre corto y fácil de recordar. Lucas no tiene un significado directo relacionado con patos, pero sonaba simpático y cercano. La idea era que el nombre no distrajera del personaje. En muchos países se prefirió un nombre común para hacerlo más familiar. Esto ayudó a que el público lo sintiera cercano. A diferencia de Bugs Bunny, cuyo nombre describe su especie, Lucas se apoya más en su actitud. El nombre terminó siendo parte de su identidad, no necesitaba ser explicativo. Con el tiempo, Pato Lucas se volvió tan reconocido como el original. Hoy casi nadie cuestiona su nombre. Es una muestra de cómo una buena adaptación puede funcionar. El nombre no define al personaje, su personalidad sí, y Lucas tiene de sobra. 8. Pato Lucas fue usado en caricaturas de propaganda durante la guerra. Durante la Segunda Guerra Mundial, Pato Lucas apareció en cortos animados con mensajes políticos y militares. Estas caricaturas buscaban entretener, pero también transmitir ideas al público. Lucas era ideal para esto porque su actitud exagerada llamaba la atención. En algunos episodios se le mostraba burlándose del enemigo o representando el caos de la guerra. Aunque hoy suenan extraños, en su momento eran comunes. La animación era una herramienta poderosa de comunicación. Lucas ayudaba a suavizar temas serios con humor. Estos cortos se proyectaban en cines antes de las películas. Muchas personas los veían sin saber su intención real. Con el paso del tiempo, varios de estos episodios dejaron de emitirse. Algunos fueron archivados por su contenido sensible. Aún así, forman parte de la historia del personaje. Demuestran que Lucas no solo hacía reír, también fue usado como símbolo cultural.
Su presencia iba más allá del entretenimiento, fue parte de un momento histórico. Pocos personajes animados vivieron algo así. 9. Antes de Bugs Bunny, el rival principal de Pato Lucas fue Porky Pig. Muchos creen que la relación más importante de Pato Lucas siempre fue con Bugs Bunny, pero no fue así al inicio. En sus primeras etapas, Lucas compartía pantalla principalmente con Porky Pig. Porky era tranquilo, tímido y educado, justo lo opuesto a Lucas. Esa diferencia generaba conflictos constantes. Lucas gritaba, interrumpía y arruinaba todo. Porky reaccionaba con paciencia o confusión. Este contraste era la base del humor. Durante años, esa dupla fue muy popular. Con el tiempo, Bugs Bunny ganó protagonismo. Al compararlos, Lucas parecía aún más desesperado. Poco a poco, Porky pasó a un rol secundario. Sin embargo, su relación con Lucas marcó su personalidad. Muchas actitudes de Lucas se desarrollaron ahí. Su necesidad de atención nació en esas historias. Esa etapa es menos recordada, pero muy importante. Sin Porky, Lucas no sería el mismo. Fue su primer gran contraste, y definió su carácter caótico. 10. Pato Lucas ha sido censurado y editado más veces de lo que imaginas. A lo largo de los años, varios episodios de Pato Lucas han sido editados o retirados de circulación. Esto no fue por el personaje en sí, sino por chistes que ya no se consideran apropiados. En su época, muchos comentarios se veían como normales. Con el paso del tiempo, la sociedad cambió. Algunas bromas fueron consideradas ofensivas o malinterpretables. En lugar de eliminar al personaje, se optó por ajustar los contenidos. Algunas escenas se cortaron y otras se reescribieron. Esto hizo que ciertas versiones sean difíciles de encontrar hoy. Lucas, sin saberlo, se volvió parte del debate cultural. Su historia muestra cómo cambia el humor con los años. No todo envejece igual. Aún así, el personaje sobrevivió. Su esencia se mantuvo intacta. La comedia se adaptó a nuevos tiempos. Lucas siguió siendo relevante. Pocos personajes logran eso. Su capacidad de adaptación es sorprendente. 11. Pato Lucas creó un alter ego tan famoso que muchos olvidan que es él. Uno de los logros más curiosos de Pato Lucas es haber tenido un alter ego propio llamado Doc Dodgers. Este personaje apareció como una parodia de las historias espaciales de ciencia ficción. Lo interesante es que Doc Dodgers no es solo un disfraz ocasional, sino una identidad completa con personalidad propia. En este rol, Lucas se presenta como un héroe valiente, seguro y exageradamente orgulloso. Sin embargo, sigue cometiendo errores por su ego. Muchos espectadores lo recuerdan más como Doc Dodgers que como Pato Lucas. Esto demuestra lo fuerte que fue esa versión del personaje. Incluso tuvo episodios y series centradas solo en ese alter ego. No muchos personajes animados logran sostener dos identidades tan reconocibles. Doc Dodgers permitió explorar otro tipo de humor. También mostró cómo Lucas se imagina a sí mismo. En el fondo, es la versión idealizada de su ego. Esa dualidad es poco común en caricaturas clásicas. No es solo un chiste, es un reflejo del personaje. Su éxito fue tan grande que se volvió independiente. Pocos saben que nació como una simple parodia. Hoy es parte esencial del legado de Lucas. 12. Pato Lucas fue uno de los primeros personajes en burlarse del cine mismo. En varios cortos clásicos, Pato Lucas no solo actúa en la historia, sino que se burla del cine como medio. Aparece quejándose de los efectos, del sonido o del ritmo de la escena. Esto era muy raro en su época. La animación solía respetar la ilusión de la pantalla. Lucas rompía esa regla constantemente. Señalaba errores ficticios como si fuera un actor inconforme. Esto hacía que el público sintiera que estaba dentro del proceso. Era como ver el detrás de cámaras en forma de broma. Ese tipo de humor era adelantado a su tiempo. Mostraba que una caricatura podía reírse de sí misma como producto. Lucas se convertía en una crítica del propio espectáculo. Esto abrió la puerta a nuevas formas de comedia. No solo contaba una historia, la cuestionaba. Ese enfoque influyó en animaciones posteriores. Hoy es más común, pero antes era arriesgado. Lucas fue pionero en eso. Su inconformidad era parte del chiste, y el público lo entendió. 13. Pato Lucas fue el primer personaje en mostrar obsesión exagerada por el dinero.
Antes de que fuera común ver personajes animados hablando de riqueza o éxito material, Pato Lucas ya lo hacía. En muchos episodios, su motivación principal es ganar dinero o fama. Esto lo diferencia de otros personajes que buscan aventuras o diversión. Lucas ve el mundo como una competencia constante. Cree que merece más de lo que tiene. Esa obsesión lo lleva a tomar malas decisiones. El dinero se convierte en un motor de conflicto. Esto reflejaba actitudes humanas reales. No era una enseñanza directa, sino una sátira. Lucas exageraba la ambición para provocar risa. Mostraba cómo el deseo de riqueza puede volver a alguien ridículo. En su época, esto era poco común en caricaturas. La animación solía evitar temas tan adultos. Lucas los abordaba sin miedo. Su codicia lo metía en problemas, y eso generaba humor. Sin darse cuenta, mostraba una crítica social. Ese rasgo se mantuvo durante décadas. Forma parte central de su carácter, y lo hace diferente a cualquier otro pato animado. 14. Pato Lucas ayudó a popularizar la caricatura fuera de la televisión. Aunque hoy lo asociamos con la televisión, Pato Lucas fue clave en otros formatos. Apareció en programas de radio, discos narrados y espectáculos en vivo. En estos medios, su voz y personalidad eran suficientes. No necesitaba imagen para hacer reír. Esto ayudó a que la animación llegara a más personas. Muchos conocieron a Lucas sin verlo. Escuchar sus gritos y quejas ya era gracioso. Esto amplió el alcance del personaje. También demostró que funcionaba en cualquier formato. No todos los personajes lograban eso. Su energía se transmitía solo con audio. Fue una forma temprana de expansión de marca. Hoy lo llamaríamos contenido multiplataforma. En su tiempo era algo novedoso. Lucas se adaptó sin problemas. Esto fortaleció su popularidad. Lo volvió más cercano al público. No dependía solo de la pantalla. Su personalidad era más grande que el medio. Eso ayudó a que sobreviviera generaciones. 15. Pato Lucas fue usado como comodín narrativo en muchas historias. A diferencia de otros personajes con roles fijos, Pato Lucas podía ser cualquier cosa. En un episodio era villano, en otro héroe y en otro víctima. Los escritores lo usaban como comodín narrativo. Su personalidad permitía justificar cualquier situación. Si la historia necesitaba caos, Lucas lo provocaba. Si necesitaba conflicto, Lucas lo amplificaba. Esto lo volvió indispensable. No estaba atado a una sola función. Eso le dio una enorme flexibilidad. Podía adaptarse a cualquier género: western, ciencia ficción, terror o comedia absurda. Lucas encajaba en todos. Su carácter exagerado hacía creíble cualquier rol. Esto facilitaba la creación de nuevas historias. Los guionistas confiaban en él. Sabían que funcionaría. No muchos personajes tenían esa ventaja. Box tenía un rol claro, Lucas no. Esa ambigüedad lo hizo eterno. Siempre podía reinventarse. Por eso sigue apareciendo hoy. Es un personaje narrativamente libre, y eso lo hace único. Hola, te invito a suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. ¡Adiós!